La covarianza se utiliza como el límite mínimo a medida que se agregan más títulos. Comente y justifique su respuesta a través de un gráfico. Verdadero, porque al aumentar la cantidad de títulos, el riesgo va disminuyendo de una manera asintótica, acercándose a su límite inferior sin llegar a este, que es la covarianza. Sabiendo que la acción A tiene un rendimiento esperado de 6 y una desviación estándar de 11, y B tiene un rendimiento esperado de 15 y una desviación estándar de 28, podemos afirmar que a medida que va disminuyendo el coeficiente de relación de la frontera formada por estas dos acciones, se va trasladando hacia el lado derecho de la curva. Comente y justifique su respuesta. Falso, ya que a medida que el coeficiente de relación es menor, se va a ir moviendo hacia la izquierda, como lo veremos en el dibujo. ¿Usted cree que un gran inversionista estaría interesado en mantener una cartera con un rendimiento esperado menor al de la cartera de varianza mínima? Comente y justifique su respuesta a través de un gráfico. Falso. No solo un gran inversionista no estaría interesado en mantener una cartera con un rendimiento mínimo esperado menor al de la cartera de varianza mínima. A ninguna persona le interesa estar por debajo del conjunto o frontera eficiente. El riesgo diversificable es la varianza promedio menos la covarianza promedio. Por definición, comente. Nosotros sabemos que el riesgo total de un título individual es igual al riesgo de mercado más el riesgo diversificado. Por lo tanto, al graficar el rendimiento con la desviación estándar y tener la covarianza promedio y la varianza promedio, a mayor cantidad de títulos va a ser asintótica esta curva. Por lo tanto, vamos a saber que varianza menos covarianza va a ser igual a el riesgo diversificable.
¿Qué representa la línea de mercado de capitales? La línea de mercado de capitales es una combinación entre el activo libre de riesgo y la cartera de títulos con riesgo. Este es el punto de tangencia entre la línea de mercados capitales y el conjunto. Se ha invertido en dos acciones, X e Y, en dos estados de la economía, recesión y auge. Acá podemos ver los datos para X, cuando está en recesión, que es 5,8, y cuando está en auge es 9,5. En cambio en Y, cuando se encuentra en recesión, es menos 2,9, y cuando se encuentra en auge es 6,3. La pregunta dice, calcule el rendimiento esperado de X e Y. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es comenzar con X. Entonces vamos a agarrar el periodo de recesión, que es 5,8, y multiplicarlo por su probabilidad, que es 1/2 porque son dos estados de la economía, más 9,5 por 1/2. Ese resultado nos va a dar 7,65. Por lo tanto, ese sería el rendimiento esperado de X. En el caso de Y, sería menos 2,9 por también 1/2 porque son dos estados de la economía, más 6,3 por 1/2, y eso nos va a dar un rendimiento de 1,7. Un inversionista está considerando la opción de invertir en las acciones comunes, donde solicitará fondos en préstamo a la tasa libre de riesgo. Los datos relevantes son los siguientes. El rendimiento esperado para las acciones comunes es un 13% y para la tasa libre de riesgo es un 11%. En cambio, la desviación estándar para las acciones comunes es 0,18 y para la tasa libre de riesgo es 0. Suponga que un individuo desea invertir $100.000, de los cuales 25.000 son para las acciones comunes y 75 para el activo libre de riesgo. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento esperado sobre una cartera compuesta entre un activo riesgoso y un activo libre de riesgo? Lo que se debe hacer es multiplicar el rendimiento de las acciones comunes, que en este caso es un 13%, pero lo vamos a dejar 0,13, por la posibilidad de 25, en este caso es 0,25, más el 0,11%, es decir, 0,11 por el 0,75. Esto nos va a dar un resultado de 0,115, o mejor dicho, un 11,5% del rendimiento esperado. Calcular la desviación estándar de un portafolio compuesto por un 45% de la empresa Plade y un 55% de la empresa Torbe. Calcule la correlación cuando es perfectamente positiva, 0 y perfectamente negativa. La empresa Plade tiene un retorno del 14,5% y una varianza de 0,0784. La empresa Torbe tiene un retorno de un 23% y una desviación estándar de un 24,5%. Como yo sé que la varianza de P es 0,0784, para sacar la desviación estándar tengo que calcular su raíz, y esto va a dar 0,28. Por lo tanto es el 28%. Luego aplicado la fórmula de la variación cuando la correlación es perfectamente positiva, que va a ser 1, que sería 0,45 al cuadrado por el 0,28 al cuadrado más el 0,55 al cuadrado por 0,245 al cuadrado más 2 por 0,45 por 0,55
por 1 en este caso, por 0,28 por 0,245. Esto va a dar un resultado de 0,06799, que esto va a ser la varianza, y como lo que te piden es la desviación estándar, esto nos va a dar un 0,2608. Luego debemos hacer esta misma variación, pero en vez del 1 cambiarlo. Cuando es 0, se hace lo siguiente y nos va a dar que la desviación estándar, cuando la correlación es 0, va a ser igual a 0,1844. Y en el tercer caso, que es cuando es negativa, en vez de 0 se pone la fórmula un menos 1 y nos va a dar 0,0084. Tenemos un portafolio con un 70% de A y un 30% de B, donde el rendimiento de A es de un 4% y la varianza del 81%, y el rendimiento de B es de un 11,5% y la varianza del 361%. A. Calcule el rendimiento del portafolio. Para calcular el rendimiento del portafolio, yo debo multiplicar la participación de A, que en este caso es un 70%, por el rendimiento de A, más la participación de B, por el rendimiento de B. Esto nos va a dar un resultado de un 6,25%. B. Calcule la varianza para el coeficiente de relación de 0,33, 0,43 y 0,53. Luego ahora aplicamos la fórmula de la varianza, que esta va a ser la participación de A al cuadrado por su desviación estándar al cuadrado, más la participación de B al cuadrado por su desviación estándar al cuadrado, más 2 por ambas participaciones, por la desviación estándar de A, por la desviación estándar de B, por el coeficiente de correlación. El primer coeficiente de correlación que vamos a calcular es 0,33. En este caso nos va a dar que la desviación estándar es de 0,0979 y esto va a ser lo mismo que un 9,79%. Esto es cuando el coeficiente de correlación es 0,33. Luego aplicamos la misma fórmula con los mismos datos, pero en vez de ser 0,33 va a ser 0,43. Y ahí el resultado de la desviación estándar va a ser de un 0,1015. Esto nos va a dar igual a un 10,15%. Esto cuando el coeficiente de correlación es 0,43. Y por último, hacemos lo mismo, pero en vez de ser un 43, va a ser el 0,53. Y esto nos va a dar una desviación estándar de 0,1049, que es un 10,49%, cuando el coeficiente de relación va a ser igual a 0,53. Lo que debemos fijarnos en este ejercicio es que a medida que va aumentando el coeficiente de correlación, va aumentando la desviación estándar. Las acciones Benedetti tienen un beta de 1,7, mientras que las acciones McKinney tienen un beta de 0,55. La tasa libre de riesgo es de 8,76% y la diferencia entre el rendimiento esperado y la tasa libre de riesgo es de un 9,4%. ¿Cuál es el rendimiento esperado de ambos valores? Para calcular el rendimiento esperado, decimos la tasa libre de riesgo, 8,76%, más el beta de Benedetti, que es 1,7, por el 9,4%. Eso nos va a dar un resultado de 24,74%. Y el rendimiento de McKinney es, en vez de poner 1,7, vamos a poner 0,55. Entonces te quedaría
la tasa libre de riesgo 8,76% más el porcentaje de beta de McKinney por la diferencia entre el rendimiento esperado y la tasa libre de riesgo, 9,4%. Eso nos va a dar un resultado de 13,93%. B. Suponiendo que la relación entre ambas acciones es del 50%, ¿cuál es el beta de la cartera? Ya, acá te dicen que ambas tienen un 50%. Entonces lo que se debe hacer es decir 0,5 por el beta de Benedetti más 0,5 por el beta de McKinney. Eso nos va a dar un resultado de 1,125. C. Suponiendo la misma relación entre ambas acciones, ¿cuál es el rendimiento esperado de la cartera? En ese caso lo que se debe hacer es decir 0,5 por el rendimiento esperado de la primera, que es 24,74 calculado anteriormente, más 0,5 por 13,93%. Esto nos va a dar un resultado de 19,335.